Listo, ya estoy grabando. Entonces ustedes van a iniciar a describirme cómo harían la configuración de su primer servidor, digamos así, del primer servidor en la organización que ustedes pueden imaginarse pues como la prefieran. Si ustedes dicen, profe, yo también quiero tener un servidor de base de datos, pero eso no lo vimos. Entonces me pueden preguntar y yo los puedo asesorar sobre cómo se hace la instalación del servidor de base de datos. O ustedes también, cuando hicimos la instalación, por ejemplo, de Ubuntu Server, miramos que por allá nos decía con qué paquetes queríamos instalarlo. Entonces estaba, por ejemplo, el paquete de Postgres. Si ustedes quieren trabajar con elementos de Internet de las cosas, también por allá estaba Mosquito, que podíamos instalarlo. ¿Listo? Entonces ustedes van a pensar en qué negocio soportarían con un servidor y posteriormente van a decir, a ver, yo en mi servidor necesito tal cosa, esto lo vimos, esto no lo vimos, para que lo que no lo hayamos visto, pues me pregunte. Porque es muy difícil alcanzar a mirar todos los servidores, pero miren que ya la lógica de instalación y de configuración la tenemos. Ya sabemos que va a haber, que la vamos a hacer a través de la apt-get o de la apt del manejador de paquetes del sistema operativo. Luego haríamos las configuraciones necesarias y los servicios los administraríamos a través de systemctl o también desde service, etc. ¿Listo? Entonces, vayan pensándola. Yo igual ya cuando finalicemos las clases les diré en dónde les entregaré un documento describiendo la actividad y pues dejaríamos el plazo de entrega pues el máximo posible para que ustedes hagan sus cosas con calma. ¿Listo? ¿Hay preguntas sobre esa parte, muchachos? Yo igual ya en el documento les especificaré claramente. Pero si tienen alguna pregunta o alguna objeción que ustedes digan, profe, no, eso está muy difícil, podemos recortarle pedacitos. No todo, pero sí algún pedacito. Los escucho, muchachos. Están calladitos, están con sueño o los regañaron en la clase anterior. Nixon, Fabián, Esteban, Miller, Dilsa, Deida, Juan, Brian. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Están desayunando? Profe, buenos días. No, pues sí, Fabián. me gustaría Miro este, tu micrófono activo, pero no te alcanzo a escuchar. yo trabajo, sí trabajo así para mí. Profe. Ahí yo te escuchaba mejor, pero ahorita ya no te escucho. Dilsa, Sí, yo, profe. Y para hacer, digamos, o sea, el trabajo que usted propone para hacerlo más corto, porque en realidad tenemos bastantes trabajos. ya, ¿qué propondrías tú, Dilsa? ¿Qué partes crees tú que podríamos prescindir? O sea, del final o... Porque actividades tendríamos pendiente. Bueno, voy a hacerles un taller sobre los comandos porque los miré un poquito descuidados con eso en la clase anterior, entonces sí vamos a hacer un taller sobre los comandos que lo dejaríamos el día de hoy. Un taller adicional de comparativa, como hemos hecho los dos anteriores, ¿cierto? De comparativa de la instalación de los servicios de FTP y DNS. Y otro taller de los permisos. Tendríamos tres actividades pendientes que son corticas. Y pues el final, no sé a cuál de esos te refieres, Dilce. O sea, el documento que dice que toca presentarle. Ah, ya, con la descripción del data center que ustedes iniciarían a implementar.
Sí, ajá. Ya entiendo. Sí, entonces Porque lo que... ahorita deberíamos tres actividades, ¿cierto? Más que la que está en la plataforma, cuatro, ¿verdad? A ver, Dilsa, ¿cuál es? Ah, en la plataforma creo que hay dos. Bueno, Dos, tres ajá. con la Y las tres, participación. Estas ya están, pues la descripción del... Ah, bueno. Sería la comparativa de DHCP, la comparativa de los servicios web. Habría la actividad de los comandos, que esa la planteamos hoy. La actividad de permisos y la actividad de... bueno, de pronto la de comparativa de DNS y la de FTP la podríamos obviar. Igual con estas dos yo creo que ustedes ya pudieron ver que prácticamente no cambia mucho, ¿no? Lo único que cambia son como las formas de invocar a los elementos. Tendríamos dos esencialmente. Sí, la del FTP y DNS creo que la vamos a dejar aparte por lo que tú me dices. Pero tendríamos dos entonces, la de comandos y la de permisos. Esas dos actividades tendríamos pendientes por desarrollar. Y pues la del corte, la final del corte tendríamos. En total serían tres actividades que aún nos quedarían pendientes. Las dos pues que les comento son corticas. La de los comandos y la de los permisos son cortas. Que ahí pues ya ustedes van revisando y van mirando la resolución de estos elementos. data center no lo podríamos, el data center no lo podríamos, o sea, usted preguntarnos así y nosotros decirle, y ya, para no ser documento. Eh, Pucha, Dilsa, ahí lo veo un poquito complejo, porque yo creo que sí necesitan un espacio para que ustedes revisen, o pues yo puedo tomar, ¿no? la lección, pero creo que sería un poco perjudicial para ustedes, porque si yo les digo, les estoy preguntando, listo, entonces cómo se instala el servicio. Entonces puede que ustedes recuerden el nombre o puede que no lo recuerden aún. Entonces, y luego les digo, listo, y entonces cómo configuramos este servicio. Y luego qué hay que hacer. Y por ahí se olvidaron de reiniciar el servicio para que recargue las configuraciones. Yo creo que sería un poquito más compleja la recepción de la actividad así. Lo que podríamos decir es que mira que esa última actividad vale el 30% del corte. Podríamos dejar como evaluación, ¿cierto? Como evaluación de este corte, bueno, las tareas ya las tenemos, que serían este 50%. Como evaluación podríamos dejar la de comandos o la de permisos y este entregable final que vale el 30% pues sería el proyecto del cual yo les hablo sobre la definición del data center. Brian, este solo son dos hay en la plataforma, ¿no? Que sería esta y esta de aquí, pero recuerda que tenemos una adicional que es la participación en el foro de la profe Gina. Entonces tenemos tres actividades ya programadas, tenemos dos pendientes y la final. Profe, ¿ahí me escucha? Profe, en cuanto a esa actividad de la profesora Gina, yo en mi caso no pude conectar ahí con el foro. Después de que tú me enviaste el correo, ¿volviste a verificar de pronto? Ella me mandó el correo, pero o sea, lo que le mandé, eso, no pude más. Eso está Ya, pero ahí. recuerda que No, luego no. tú me enviaste tu dirección de correo, que la profe Gina me ayudó a verificar lo de la Sí, invitación y a volverte a enviar. sí. Después de eso, ¿lograste participar? Mm, es que me pedían unas contraseñas ahí. Eso, es que ahí Entonces, debías no. registrarte tú. Me- Claro, profe, ahí sí eso está complicado, aparte. Yo les envié una pequeña guía a WhatsApp. Una guía de. No era de lo ¿de qué era esa guía de? No me acuerdo si era de.
de lo de inscribirse a lo de los programas, ¿no era eso? Yo les envié dos guías les he enviado a A WhatsApp. ver, creo. Una que fue la de cómo ingresar y participar en el foro y otra de cómo votar las selectivas. Esas dos guías se las he enviado. La, Ah, sí, las dos, sí, correcto. la de No, participación se las envié como mensaje de WhatsApp y la de las selectivas se las envié como un PDF. Entonces de sí, pronto, profe. Miller, échale un ojito a la guía que les envié a WhatsApp de participación en el foro, porque ahí se describe cómo registrarse en la plataforma de Piazza, porque obviamente pues, la plataforma te va a solicitar un usuario y una contraseña que van a estar disponibles después de que tú te registres. Claro, profe. Aquí podríamos ir mirando ahí las cosas. Yo reviso el WhatsApp y ya le comento, profe, de todas maneras. Ahí le pongo en conocimiento eso. Vale, pero pues ahí el objetivo es que tú logres la participación, ¿no? Claro, profe, exacto. Porque ahí pues si Entonces, tú... ya verifico yo eso y ya le comento, ¿no? Eso, vale, yo estoy pendiente. Bueno, Profe, ¿me escucha? Un poquito, a ver, espérame, subo el volumen acá, Fabián. A ver, Ahí, profe. sí, ahí te escucho. Bueno, profe, sí, respecto a ese foro también tengo la inquietud Ya. porque, porque en ese foro de pronto hablan de algunos temas de que no, pues de cómo dar la opinión, si me entiende el profe. ¿Cómo, Fabián? Es que te escucho un poquito. Entonces, por ese lado sí se me ha complicado. Perdóname, Fabián, te escuché un poco cortada la intervención. Profe, ahí, Ahí mejor. ¿se me escucha? Sí, Profe, de acuerdo a ese foro, hacen preguntas de pronto o hablan sobre temas de que quizás de pronto la mayoría, o no sé, de mi parte, no hemos visto, no hemos mirado. Entonces sí se me ha hecho complicado como opinar o participar en ese foro. entiendo. Ya. Sí, igual muchachos, las participaciones yo las reviso y pues miro, obviamente yo tengo en cuenta el semestre en el que ustedes están y miro también pues la calidad de la participación. Pues yo tendré en cuenta si ustedes llegan y dicen muy buenos días, estoy presente, pues no considero que sea una participación muy válida, ¿no? Pero expresar, ¿no? Sobre la temática, cuál es su punto de vista con los conocimientos que ustedes tienen hasta el momento. Entonces, esa parte sí la podrían trabajar. Por ejemplo, ustedes están mirando, ya miraron programación avanzada, entonces pueden basarse entre Java, que fue lo que trabajamos nosotros, por ejemplo, en estructuras, y lo que miraron en programación avanzada, que son dos frentes diferentes, ¿no? Java pues es un frente de lenguaje para aplicaciones de escritorio, la que hemos trabajado, y en programación avanzada ustedes miran un trabajo en web. Entonces por ahí pueden tener herramientas para la participación. ¿Sí, Fabián? Sí, profe. Sí, en esa parte de la programación, sí participé, sí hice la participación, pero ya han preguntado de pronto cosas ¿qué? De desarrollo web y eso, y en esa parte pues apenas estamos como ingresando, conociendo, entonces sí es como un poquito complicado llegar a dar una opinión sobre ese tema. Ah, listo, listo, sí. O sea, yo lo que verifico es que hayan participado al menos una vez y la calidad de la participación. Lo que, si ya después en la complejidad de la temática ya no tuvieron oportunidad de participar, pues obviamente no les voy a exigir que tampoco hagan un aporte así a ojos cerrados. Pero sí que en la participación que hayan hecho, así sea una, si es una participación pueden sacar cinco. Obviamente teniendo en cuenta que la participación sea una participación prudente, ¿no? Y pertinente. Pero, o sea, la calificación no es el que más participe. Ahí hay unas reglas, ¿no? Del foro que la profe Gina colocó.
Sin embargo, pues esas son las reglas del foro para la evaluación de ellos. En los cursos míos que están participando, yo estoy haciendo la revisión de las participaciones de cada estudiante y según la calidad yo les voy otorgando su calificación. ¿Listo? Pero el hecho de que una persona no participe más de 2 veces o más de 3 veces, no va a decir que va a sacar 1, 2 o 3. Es posible que con una participación ustedes saquen 5, si la participación pues tiene una calidad adecuada. Ah, listo, listo, profe. Listo. Listo. Brian, tú dices que por lo que has visto hay quienes repiten las participaciones, pues eso también yo lo tengo en cuenta. La primera persona que realiza la participación tendría pues un aporte adecuado al foro, los demás pues obviamente no sería tan adecuado y eso pues yo lo voy teniendo en cuenta en el momento de calificar. Por eso les digo, lo que yo reviso es la calidad de la participación. Si es un saludo, si es copy-paste de lo que ya han hecho, por ahí se puede ver un poquito afectada esa calificación. ¿Listo? ¿Alguien tiene algún otro? De pronto para los muchachos que llegaron, les decía, ahorita ya vemos 11. Todavía no está la mitad. A ver, se conectó adicionalmente. Se conectó Cristian. Ya está abajo, digamos, Darwin también se conectó. Listo. A ver, tenemos 10 estudiantes conectados de 18, no, ya hay cuerda. Verán muchachos, cuando estábamos arrancando la clase, yo les decía a sus compañeros que nos faltan 3 temáticas por mirar, que es el servidor el DNS, el FTP y la temática de permisos en los servidores Linux. Entonces les comentaba que nos vamos a extender una clasecita adicional la próxima semana, que sería de hoy en 8. Y del jueves en 8 haríamos el ejemplo completo de todos los elementos que hemos trabajado. ¿Listo? Entonces la siguiente semana les pediría yo ese favorcito, que trabajemos esas 2 sesiones que, para ya finalizar los contenidos y que quede pendiente la parte práctica nomás de ustedes. ¿Listo? Les preguntaba pues si todos están de acuerdo o alguien tiene alguna objeción respecto a eso. Bueno, entonces, parcial sería el trabajo, ¿no, profe? Sí, Miller. Sí, verán, tenemos estas actividades, ¿no? Aquí yo se las Entonces, estamos. esa fecha para cuándo sería. Esta la podemos dejar lo más aplazada posible. Obviamente nosotros creo que tenemos plazo de subir notas hasta el 20, no recuerdo bien. Pero yo la reviso y podríamos dejar, si tenemos plazo hasta el 20, podríamos dar tiempo hasta el 18 más o menos, así yo alcanzo a verificar. Hasta el 18 o al 19. Claro. Verán, Ahí pues no sé qué opinan los compañeros, ¿no? aquí hagamos una listica, ¿cierto? Estos dos laboratorios y talleres, tenemos 4 ítems de evaluación en este corte. Estas dos de laboratorios y talleres podríamos dejar la participación en el foro, Profe, qué pena. De Sí, pronto la pantalla no se está viendo, ya, profe. listo, ahí ya. Ahí ya les compartí. Listo, profe, ya. Eso, entonces tenemos, ¿no? Estos 4 ítems. Laboratorios y talleres, pues obviamente los de laboratorios los vamos a abordar
tareas que hemos dejado porque pues, no hemos logrado hacer prácticas. Una evaluación de corte y una evaluación final. Para la evaluación final, el documento que les comentaba del diseño o de la descripción del data center. Data center. Del data center de ustedes, que yo ya les plantearé formalmente la actividad, pero es como para que ustedes vayan echándole un poquito de, de cabeza a eso. En los laboratorios y talleres podríamos dejar la participación en el foro, ¿cierto? Las comparativas que hemos hecho, es decir, la de el DHCP y la del servicio web, que son las dos actividades que hemos trabajado, y también la tarea de comandos que vamos a dejar hoy. Esas tres dejaríamos en este de laboratorios y talleres. Como evaluación, la actividad de permisos, ¿listo? De permisos en Ubuntu, y pues este sería ya la evaluación del core. Tendríamos esas tres actividades pendientes prácticamente. ¿Cómo la ven, muchachos? O si ustedes dicen, no, profe, la evaluación mejor que sea la de comandos y la de los permisos que haga parte de este porcentaje de acá, pues también podemos trabajarlo así. Brian, sí, sí, yo les daría la asesoría, lo que les decía hace un momento. Si usted dice, no, yo en mi servicio necesito una base de datos, y no, pero no miramos cómo hacerlo, entonces yo les puedo asesorar en cuanto a eso. O también si ustedes dicen, profe, ¿qué necesitaría yo para instalar un servidor de Internet de las cosas? Entonces por ahí también podemos consultar. Yo les voy asesorando y la descripción, pues esa ya la hacen ustedes. El examen lo cuadraríamos en la siguiente sesión. Sí, sí, Cristian, en la siguiente sesión o de pronto el martes de hoy en 8, ya que terminemos la temática. Entonces, ¿qué les parece, muchachos? ¿Están de acuerdo o tienen una nueva propuesta? Dilsa, pues la propuesta que tú me dices de evaluarlo de forma verbal, la miro que sería un poquito más compleja para usted. ¿Lista? Entonces quedamos así, ¿cierto? Profe, ¿y si tomamos ese documento como parcial? Sí, es que ese documento lo estamos dejando como el examen Ah, final. es por parcial, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, vale. Listo. Listo, entonces si alguien se opone, que hable ahora para arrancar. Bueno, entonces miro que hay un acuerdo. Igual si ustedes en el transcurso de las clases dicen, entre ustedes pues ya se reúnen y dicen, no, podemos proponerle esto al profe, me dicen y lo evaluamos. Bueno, muchachos. Entonces, acá. Bueno, yo les decía en la clase anterior que estábamos hablando sobre los servicios, los servidores web, que en Windows pues instalamos nuestro Internet Information Service y en Ubuntu instalamos nuestro Apache. Pero yo les decía que esos son dos servidores de aplicaciones diferentes, dos servidores web diferentes, que también podríamos instalarlos unos dentro de otros. Es decir, yo por ejemplo puedo instalar Apache en Windows. El hecho de que sea un servidor diferente no quiere decir que no funcione en otra máquina. Yo puedo instalar un Apache en Windows. Un Internet Information Service en Linux es muy poco probable, pero sí puedo desplegar aplicaciones de Windows en Linux. Eso sí se puede, porque en últimas lo que se hace es la interpretación de los compilados.
La mayor parte de las soluciones de Windows se compilan, se genera una solución. Entonces ese tipo de elementos sí los podemos utilizar. Por ejemplo, ahorita vamos a mirar cómo sería la instalación de un Apache, de un servidor Apache, en un servidor de Windows. Recuerden que el servidor de aplicaciones o el servidor web usualmente trabaja bajo el puerto 80, que como nosotros ya hicimos la instalación de nuestro Internet Information Service primero en el puerto 80, ahorita que vayamos a instalar Apache en Windows, él nos va a presentar un conflicto para desplegar sus servicios a través de ese puerto. ¿Listo? Porque dice, ya está ocupado, ya el Internet Information Service lo está utilizando. Yo necesito trabajar por otro puerto. Y en efecto podemos configurar otro puerto de trabajo. Entonces, hay algo muy común que de pronto ustedes ya lo han utilizado en, en programación avanzada. Y es una triada. Se habla de una triada de servicios cuando hablamos, por ejemplo, Mejor dicho, cuéntenme, ¿cómo trabajaron ustedes programación avanzada? Allá hablaron de aplicaciones web. ¿Instalaron algo? ¿Se acuerdan? ¿Levantaban un servicio o algo así? Profe, ¿me escucha? Sí. Estamos como que apenas en ese tema, profe. Apenas estamos mirando ese tema. Ah, ya. Pues estamos mirando, ahorita vamos a mirar lo que es implementar la base de datos. Entiendo. Por ahora servidores, pues sí estamos con SAM. Exactamente. Entonces estamos con ese, profe, pues apenas conociendo esa parte. Eso, ahí quería que lleguemos. Está muy bien. Verán, resulta que se habla de unas triadas. No sé si les hayan comentado que SAMP o WAMP o MAMP son triadas. Eh, ¿les comentaron de pronto eso? ¿O lo están utilizando directamente? Utilizándole directamente, profe. Listo. Muy bien. Resulta que en efecto pues no es necesario, ¿cierto? Conocer ese significado, pero no es vital, mejor dicho, pero sí es un poco didáctico. Resulta que ustedes por allá utilizan SAM, ¿cierto? Entonces allá tienen algo así. SAM para ejecutar sus aplicaciones web. Por allá ustedes levantan el servicio web y van a levantar el servicio de la base de datos. ¿Qué va a ser una base de datos en MySQL? Muy probablemente. O si lanzaron una conexión desde PHP a una base de datos en Postgres, por ahí pueden incluir el módulo, etc. Existe SAMP, existe WAMP, que ya vamos a mirarlo, WAMP, y existe otra que se llama MAMP. Miren que se repiten esas tres últimas letras. AMP, porque esta es la denominada triada para tener no un servidor web, porque el servidor web es Apache, sino para tener un entorno de despliegue de aplicaciones web. ¿Y qué quiere decir? Este de aquí, la A, hace referencia a Apache, y Apache es el servidor de aplicaciones. ¿Listo? Voy a usarlo más bonito. Apache es el servidor de aplicaciones. Entonces miren, ahí la A ya está, ¿cierto? La M, ¿de qué se imaginan que es la M? ¿Ustedes con qué motor de base de datos están trabajando? MySQL. Eso. Miren, Apache A, la inicial. La M, MySQL, miren, la inicial también.
Si se dan cuenta, esa es la triada. Aplicaciones, base de datos y ahora esa P, ¿de qué se imaginan que es? PHP. Exactamente, es de PHP. Entonces tenemos el servidor de aplicaciones, la base de datos o el motor de base de datos y un lenguaje de logic. ¿Listo? Por eso está SAMP, MAMP y WAMP. Apache, MySQL y PHP. Esa es la famosísima triada de la cual se habla, porque cuando uno hace una instalación de un servidor web, es muy probable que necesite esos tres elementos. Y si no necesita, si dicen, no, pero es que yo no trabajo en MySQL, yo trabajo en Postgres, yo trabajo en Oracle, yo trabajo en... Va a necesitar un servidor de aplicaciones, un motor de base de datos y un lenguaje de lógica. Que no trabajo en PHP, yo trabajo en JavaScript. Igual está necesitando un lenguaje de lógica. Pero desde hace mucho tiempo se conoce esta triada. Y ahora sí, está el prefijo X, W y M. Esa, ¿de qué se imaginan que es ese prefijo? Bueno, ese prefijo es orientado a X. ¿sí? La X es para cualquier sistema operativo. El W es para Windows. Bueno, supongo. Algo Y así, el tercero es para Mac. para Macintosh, exactamente. La X hace referencia usualmente a los sistemas operativos Linux, pero nosotros lo estamos utilizando en Windows, sí. Se puede utilizar en Windows, pero sus orígenes son destinados para Linux. El WAMP es destinado para Windows y MAMP es destinado a los Macintosh. Entonces tenemos estas triadas de servicios. Por eso aquí nosotros en nuestro servidor, eh, en nuestro Windows Server podemos instalar, además del servidor de aplicaciones, del servidor de aplicaciones IIS, podemos instalar otro tipo de servicios. Denme un segundito, muchachos. En nuestro servidor Windows vamos a poder instalar más servidores de aplicación, porque IIS pues nos ofrece un entorno que allá también podemos nosotros instalar MySQL solito, no necesariamente con SAMP o con WAMP o con MAMP. Podemos instalarlo solito como un servicio, o podemos instalar Apache solito, o podemos instalar PHP solito. En Internet Information Service nosotros podríamos instalar el módulo de PHP para que despleguemos, además de las aplicaciones Windows, podríamos desplegar aplicaciones con PHP. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a instalar WAMP. Simplemente lo buscamos, WAMP Server. Ahí aparece. Ingresamos a la página de descarga. A la página oficial de descarga. Aquí está WAMP Server. Se ingresa y por aquí va a estar el enlace para descargar. Miren que aquí también dice, puede interesarte SAM, que también pues es un entorno para despliegue de aplicaciones. Pero esta no es la oficial que yo conozco. Vamos a ver, esto de aquí es la oficial. Vamos a ver. Está rarísimo. No era así. Bueno, yo igual les comparto el link en la plataforma. Era así la plataforma de OneServer, el enlace oficial. Pero bueno, igual ahorita no vamos a hacer la descarga porque nos tomaría mucho tiempo. Sin embargo, es bueno que nosotros conozcamos que podemos instalar otros servidores. Por ejemplo, yo les voy a mostrar en mi Windows de mi anfitrión de la máquina virtual. Les voy a mostrar que tengo instalado OneServer. Entonces miren, por ejemplo aquí yo tengo el icono de OneServer.
al iniciarlo, él me inicia, me arranca todos los servicios. Listo, y miren que aquí abajo me aparece un icono en verde. Ese icono en verde quiere informarme a mí que los 3 servicios de la triada se levantaron de forma correcta. Tanto Apache como MySQL como PHP están ejecutándose de la manera adecuada. Ahí tiene un código de colores, que es el código del semáforo. Entonces, si está en rojo, quiere decir que hay un fallo muy importante que no le permite iniciar el servidor y está detenido. Si hay amarillo, quiere decir que algunos se levantaron y algunos otros no se levantaron los servicios. Y si está en verde, quiere decir que todo está bien. Y miren que por aquí tenemos una consolita de administración. Entonces podemos configurar hosts virtuales. eh, Podemos ver la versión de Apache y agregarle módulos. Miren, por ejemplo, aquí está Apache. Por aquí hay un módulo para trabajar con Postgres. Por aquí hay un módulo para trabajar... No los veo, sin embargo. Bueno, para trabajar con MySQL, etcétera. Hay diferentes módulos que también podemos tenerlos en un servidor normal. Podemos tener 2 aplicaciones o 2 servidores de aplicaciones sirviéndonos en la misma máquina. Miren, aquí está PHP en su versión 5, acá está MariaDB, que es el mismo MySQL, listo, en su versión 10.4. Y para acceder, podemos acceder de la misma manera como lo hacíamos en nuestro Internet Information Service o en el Apache que instalamos en Ubuntu. Allá le decíamos localhost y miren, ahí nos carga lo mismo, solamente que, por ejemplo, en el anterior, en el de Apache que instalamos en Ubuntu, nos cargaba solamente una paginita. Aquí ya, como es digámoslo, es un pool de servicios, un clúster de servidores, él ya nos carga unas herramientas de administración. Miren que por aquí me da herramientas y está PHP Info o PHP MyAdmin, que es el mismo que ustedes han trabajado o van a trabajar con la base de datos. Miren que ya vienen ahí instaladas. O tengo las aplicaciones propias, entonces aquí me muestra mis proyectos, los alias que tengo creados, etcétera, los hosts virtuales, en fin. La diferencia es que aquí estamos trabajando por el puerto 80, miren que no lo estamos especificando, lo que quiere decir que va a tomar el puerto por defecto. Pero si yo tuviera a Internet Information Service en este mismo equipo, debo dejar el puerto 80 para uno de los dos y al otro colocarle un puerto diferente. Por ejemplo, yo aquí tengo mi Apache sirviendo por 2 puertos. Yo tengo, miren que aquí está por el puerto 80 y también tengo otra aplicación por el puerto 90. Entonces él está sirviendo por esos 2 puertos. ¿Listo? Es una aplicación de ejemplo que la vamos a cargar nosotros ya cuando implementemos el servidor FTP. ¿Listo? Listo. Eso les quería comentar en cuanto a esa parte, porque eh, se puede hacer ese tipo de instalaciones también. ¿Listo? Nosotros cuando, por ejemplo, en Ubuntu pudimos haber instalado esta triada. Sin embargo, nosotros hicimos la instalación de nuestro servidor Apache por aparte y el módulo de PHP, por allá lo mirábamos también en la wiki que les compartí. Por aquí debe estar. Aquí miren que podemos irle agregando piezas a nuestro servidor de aplicaciones. Entonces miren, módulos de Apache, de Apache 2. Y por acá dice nuestra wiki que podemos instalar, por ejemplo, el módulo para MySQL. Que ojo, hay una diferencia, ¿no?, entre tener el módulo y tener la base de datos. Aquí el módulo nos permite que las aplicaciones desplegadas desde nuestro Apache puedan conectarse a MySQL, mas no tenemos instalado el motor. No tenemos MySQL instalado. Tenemos la biblioteca para conectarnos a MySQL, mas no el motor de base de datos. Por acá teníamos en el otro, en el de Debian, teníamos la instalación del módulo de Apache. Entonces miren que aquí de PHP.
Entonces miren que aquí se puede instalar también PHP 5 como un módulo a Apache. Entonces ahí podemos nosotros ir agregándole herramientas a nuestro servidor. Esto lo vamos a hacer en la práctica que les comenté, porque vamos a necesitar desplegar unas aplicaciones. ¿Listo? Entonces por allá nos van a salir unos errores y ahí vamos a ir haciendo la configuración y la resolución de los errores, que muchas veces uno aprende desde los errores. ¿Listo? Entonces estas partes las vamos a abordar ya en la práctica. Eso pues les quería comentar en cuanto para finalizar el abordaje del servidor de aplicaciones. Ahora bien, nos corresponde en esta sesión trabajar sobre dos temáticas importantes. Ya los dos últimos servicios que vamos a trabajar en este curso, que son el servicio FTP y el servicio DNS. Para ello vamos a mirar lo siguiente. Yo voy a crear un diagramita por aquí. Iniciemos con el FTP. Con el cual vamos a mirar cómo es que funciona. Ya nosotros sabemos que la red es un elemento bastante importante para nosotros para tener conexiones. ¿Listo? Cuando hablamos de un servicio FTP, FTP traduce File Transfer Protocol, un protocolo de transferencia de archivos. Es decir, un protocolo de carga y descarga de archivos desde y hacia un servidor. ¿Listo? Hacia una máquina. Nosotros podemos, por ejemplo, instalar un FTP en nuestro Windows normal. ¿Para qué? Para compartirnos archivos entre los equipos que estén conectados en la red. En nuestro celular podemos conectar un cliente FTP y un servicio FTP. De eso vamos a mirar, pues nosotros hemos hecho instalación de servicios, más no hemos hecho instalación de clientes, que son los encargados de consumir los servicios, y de eso hablábamos en la sesión anterior, que el cliente para el servidor de aplicaciones es usualmente el navegador web, entonces eso se lo podríamos probar directamente. También tenemos clientes de HCP, tenemos clientes FTP, tenemos clientes DNS, etcétera. En este caso pues vamos a entender esa parte del FTP. Entonces recuerden, FTP, File Transfer Protocol. Por acá nosotros vamos a mirar entonces que tenemos nuestros equipos. Y los equipos pues necesariamente van a estar en una red. Entonces los equipos van a estar en una red compartida con un servidor. Esos equipos van a hacer peticiones de ese tipo, peticiones de tipo FTP. Vamos a usar esta vez estos portátiles. Estos de aquí. Listo, y por acá vamos a colocar nuestro servidor FTP. Eso. Miren que este programa Vicio ya lo simboliza o tiene un símbolo de FTP en el cual muestra una CPU y una carpetica con dos flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo, que quiere decir descarga y carga de archivos. ¿Listo? Entonces estos equipos van a estar conectados a través de una red al servidor. Entonces por aquí coloquemos este símbolo. Como les he dicho en varias ocasiones, estos símbolos indican cada uno algo diferente, pero nosotros los vamos a utilizar de esta manera, y ustedes ya luego van a entender las diferencias entre un enrutador, un access point, un modem, etc. Aquí tenemos entonces nuestras... sale como la SS. Y tenemos nuestras conexiones, ¿cierto?
Ahí tenemos los equipos que están conectados a nuestra red. Entonces, vamos a tener intercambio en ambas direcciones. Listo. De carga y descarga de archivos. Nosotros ya hemos visto que tenemos la posibilidad, en muchas ocasiones tenemos la posibilidad de utilizar el guardado de los archivos en una máquina diferente a la nuestra, que es el servidor FTP. Pero ¿qué pasa? El servidor no es solamente de servicio de carga y de descarga de archivos, porque pues esa es su función principal, pero nosotros no podemos dejarle al libre albedrío a las personas que se conecten. Es decir, si este señor de aquí quiere cargarme un archivo, simbolicemos el archivo con... por aquí hay un file. Simbolicemos archivo. Con esta hojita. Simbolicemos lo que él va a cargar, este cliente va a cargar hacia acá con esa hojita, y supongamos que esta hojita pesa 10 gigas y el servidor tiene asignado al FTP 9 gigas, o bueno, 11 gigas. Entonces al cargar nosotros este archivo prácticamente que dejaríamos lleno el FTP. ¿Listo? Y supongamos que este de acá es el equipo de gerencia. Este de acá es el equipo de, supongamos, de contabilidad. Y este de aquí, supongamos que es el equipo de la secretaria. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, imaginémonos este contexto que puede darse en un contexto real, que no sea una secretaria, que sea un secretario, digamos. Resulta que el secretario tiene algo de tiempo libre y él decide descargar un juego que pesa 9 gigas. Y el servidor tiene 10 gigas de capacidad. 10 gigas de capacidad. Listo. Gigabytes. 10 gigabytes. Y el juego pesa 9 gigabytes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este señor, el secretario, descarga su juego, él dice, puchas, pero no lo quiero tener aquí, porque luego quiero compartírselo a mis amigos de contabilidad. Entonces voy a cargar este archivo al FTP. Un archivo, ojo que lo pongo como un juego porque no es un elemento de la parte misional de una organización, ¿cierto? Aquí pues estamos presentando como una organización de las típicas, no una organización dedicada al desarrollo de juegos, ¿no? Que sería algo diferente. Pero listo. Entonces ahí tendríamos que el secretario está cargando 9 gigabytes al FTP. Por lo tanto, cuando gerencia necesite y contabilidad necesite cargar archivos ahí, van a tener solamente disponible 1 giga. ¿Por qué razón? Porque el secretario ya utilizó el 90% del disco asignado al servidor FTP para guardar elementos que no hacen parte de la misión de la organización. ¿Qué pasa? Resulta que el FTP ahí es donde entra a jugar un papel importante. ¿Listo? En el FTP se pueden destinar tamaños, se pueden destinar accesos, se pueden destinar permisos para acceder. ¿Listo? Entonces, hay una carpeta general del servidor FTP que sería esta de aquí. Y resulta que yo aquí puedo establecer una carpeta o 2 carpetas o 3 carpetas que me organicen a mí mi información. Entonces por acá voy a buscar carpeta. Aquí, entonces yo en mi servidor FTP, este está muy pequeñita.
es esta de aquí. En mi servidor FTP yo puedo crear la carpeta para el secretario. El secretario. Puedo crear la carpeta para gerencia y puedo crear la carpeta para, bueno, por aquí arriba. Dejémoslo por aquí. Para contabilidad. Entonces tendríamos para el secretario, para gerencia y para contabilidad. Esas tres carpetitas. Aquí también esta no va a ser secretario, sino gerencia. Y acá esta va a ser de contabilidad. Listo, yo tengo esas tres carpetas. Entonces, secretario va a cargar obviamente en secretario, o también podría cargar en gerencia, también podría cargar en contabilidad, dependiendo de cómo tengamos nosotros establecidas las políticas de nuestro servidor FTP. Entonces, listo, supongamos que aquí nosotros le decimos al FTP que a secretario le vamos a asignar solamente 1 GB. Esa carpeta va a tener asignado 1 GB disponible en el servidor FTP. Gerencia va a tener 5 GB y contabilidad va a tener los 4 GB restantes. Me dan 10. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Allá el secretario puede tener acceso solamente a él. Y eso, además de controlar nosotros el espacio de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento de nuestras carpetas, también podemos hacer un control de permisos de usuario. ¿Listo? Por eso también les decía que es importante mirar lo de permisos, porque ya para la parte práctica en el cual vamos a dejar establecidos los permisos de un usuario, por allá ya necesitamos saber a ver cómo es que se organiza. ¿Listo? Para el ejemplo que vamos a hacer el día jueves. Entonces ahí nosotros podemos decirle, a ver, secretario solamente va a poder guardar archivos en la carpeta secretario. Y esa carpeta secretario tiene máximo 1 GB. Entonces cuando secretario diga, a ver, yo quiero guardar mi juego en gerencia, él le va a decir, no puede. Primero, no puede porque el tamaño de gerencia no es de 9 GB, es de 5 GB. Pero antes que ello, el usuario secretario solamente tendría permisos gestionados a través del servidor FTP para acceder a la carpeta secretario. No va a tener permisos para acceder a nada más, porque ahí es donde se le está asignando su espacio. El espacio se asigna a el usuario o también a un grupo de usuarios. En este caso pues sería una asignación particular. Entonces, ¿qué pasa? Dice, yo no puedo subir a gerencia, entonces voy a intentar subirlo a mi carpeta secretario, que sí tengo permisos. Pero resulta que en la carpeta secretario yo tengo espacio máximo de 1 GB. Entonces dice, rayos, no puedo subir aquí mi aplicación, mi juego. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya iniciamos a controlar eso de ahí. Resulta que entonces gerencia va a cargar, ya cambiémosle, gerencia no se va a poner a descargar un juego, o bueno, si lo hace pues ya va a solicitar él es quien manda, mejor dicho, ya se haría la configuración necesaria. Gerencia dice, a ver, yo necesito cargar este archivo de 1 GB, entonces viene por aquí, por el enrutador, llega hasta el FTP y el FTP le dice, usted tiene permiso para gerencia. Exacto. Ahí tiene 5 GB disponibles, puede guardar su archivo. Perfecto, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Si de gerencia se quiere enviar información a contabilidad, tal cual como lo miramos nosotros ahorita, él puede subir solamente a gerencia, no puede subir a contabilidad porque el usuario no lo permite. Pero resulta que el FTP nos permite, nosotros podemos configurar que el usuario, además de tener acceso a esta, tenga acceso a esta carpeta de aquí. O por ejemplo que son varios directivos, entonces todos los directivos van a tener permiso a gerencia, pero va a estar el gerente 1, el gerente 2 de la sede 2, supongamos el gerente de la sede 3, el gerente de la sede 4, etc.
Entonces todos ellos van a poder acceder a la misma carpeta. ¿Por qué? Porque se crearía un grupo de usuarios. Entonces ahí el grupo de usuarios tendría permiso a esas carpetas, a esas asignaciones. ¿Listo? Además, ¿qué pasa? Si yo llego como un visitante, si llego como un visitante por aquí, y esta es una propiedad que tienen todos los servidores FTP, entonces este es el visitante. Este visitante se conecta a la red, y supongamos que este visitante es un auditor. Entonces, el auditor va a iniciar a visualizar los elementos y él le dice, necesito mirar sus actas de reunión, señor gerente. Entonces el señor gerente le dice, ah, sí, usted puede acceder con su usuario, ¿cierto? Puede acceder con su usuario porque para el auditor le configuramos el usuario, entonces aquí ya no sería visitante, sino auditor. Auditor. Le configuramos un usuario para que pueda acceder solamente a la carpeta actas que está dentro de la carpeta gerencia. Entonces aquí supongamos que está una carpetica, una carpeta que se va a llamar actas. Entonces esta de aquí se llamaría actas y estaría dentro de la carpeta gerencia. Entonces le dicen, sí señor, usted puede acceder y mirar, solamente mirar. No va a poder subir, eso también se configura en el servidor FTP, que solamente tenga permisos para descargar archivos, más no para cargar, que podríamos también valernos del firewall. Recuerden que habíamos visto nosotros que en el firewall podríamos filtrar por protocolo, ¿cierto? Entonces podríamos decir el protocolo, el origen y el destino. Si es de descarga, pues sería una salida, ¿cierto? Desde el origen de mi servidor hacia cualquier destino por alguna interfaz predeterminada. Entonces aquí tendríamos nuestras actas, el auditor ingresaría al FTP y podría descargar. Si él intenta cargar un acta no va a poder porque no tiene permisos de carga. Tocaría decirle al gerente, en este caso, que tendría permisos para cargar los archivos a esa carpeta. Listo. A lo que voy aquí es que nosotros podemos gestionar a través de usuarios, pero en todo FTP hay un usuario que se llama Anonymous, un usuario anónimo, que se puede habilitar o deshabilitar, y ese usuario anónimo puede tener varios permisos de carga o de descarga, que cuando hagamos la instalación del servidor vamos a mirar que él ya tiene unos permisos por defecto y nos podemos conectar a través de ese servicio, de ese FTP, con ese usuario anónimo. El usuario anónimo es cualquier usuario que no esté siendo administrado a través del FTP. Cualquier usuario. Cuando nosotros interactuemos con un servidor FTP, él nos va a pedir un usuario y una contraseña. O un certificado en su defecto. Ahorita les muestro un ejemplo. Cuando hacemos esa conexión a través del usuario y contraseña, puede que utilicemos el usuario anónimo. Y también vamos a poder configurar que el usuario anónimo le pida o no le pida contraseña, ¿cierto? Que simplemente, o que ni siquiera le pida logueo, que si no viene por logueo, que asuma directamente que es el usuario anónimo. Y cuando dejamos abierto el usuario anónimo y no configuramos los permisos de las carpetas, prácticamente tenemos un FTP abierto al mundo, que todo el mundo va a poder acceder desde cualquier lugar a todos los archivos, a cargar y descargar los archivos, ¿listo? Pero el servidor FTP es el encargado de eso, el cual nosotros vamos a mirar en dónde están esas configuraciones. Obviamente, pues como les he dicho en todos los servicios, vamos a hacer una contextualización esencial, más no en detalle y a profundidad, porque ese es material de otras asignaturas. Entonces aquí pues ya sabemos que podemos administrar de diferentes formas, con diferentes usuarios o diferentes grupos de usuarios, un servidor FTP. Podemos determinar las capacidades que vamos a brindar a cada usuario
y podemos tener un usuario anónimo que pueda acceder a nuestro FTP con algunas condiciones. Hay un término bien utilizado y es que, por ejemplo, si yo le digo al secretario, le digo al secretario que él solamente va a poder acceder a este de aquí, a esta carpeta, hay un término conocido como el enjaulamiento. El enjaulamiento de un usuario en su carpeta. ¿Por qué? Porque nosotros aquí cuando entremos a la administración del FTP vamos a tener la misma estructura del sistema de archivos del sistema operativo. Entonces vamos a tener la raíz, dentro de la raíz vamos a poder acceder a las diferentes carpetas. Entonces nosotros podemos decirle en la configuración del FTP, podemos decirle que el usuario queda enjaulado, que no pueda salir de esta carpeta, porque podemos navegar dentro de nuestro FTP a través del sistema de archivos. Pero si ya le decimos, no, este usuario solamente va a poder estar aquí, lo enjaulamos aquí, él no va a tener permisos para acceder a otras. ¿Listo? Por ejemplo, les voy a mostrar este WinSSP. Es un ejemplo de un cliente FTP, no un servidor, sino un cliente FTP. Se los voy a mostrar por acá. Aquí está el cliente FTP WinSSP. Miren que el FTP se centra, el cliente se centra directamente en los archivos, por eso acá me muestra mi sistema de archivos, ¿cierto? El sistema de archivos del equipo en el cual estoy, en el cual está instalado el cliente, y acá me muestra una pantalla en negro, bueno, una pantalla vacía, en la cual se mostraría el sistema de archivos del servidor FTP al cual me estoy conectando. Listo, en este momento voy a hacer una conexión a un servidor FTP a través de un certificado. Entonces aquí miren que yo tengo guardadas unas conexiones. Si quiero acceder a uno nuevo, miren lo que me pregunta. El protocolo que voy a utilizar, SFTP, así como existe el HTTP y el HTTPS, recuerden que el HTTPS es el protocolo HTTP pero seguro, de security, es la S. Acá también tenemos el FTP o el SFTP, el Safe FTP. ¿Listo? Que trabajaríamos pues con un certificado. Y miren el puerto. El puerto por defecto de los servidores FTP es el puerto 22. Entonces, por ahí vamos a tener en cuenta eso. Me dice nombre del servidor. Sería la dirección IP o el nombre de dominio del servidor. El puerto por el cual está ofertándose el servicio FTP. Miren, un usuario y una contraseña. ¿Listo? Que esos serían los usuarios y contraseñas del servidor FTP, que puede utilizarse también los usuarios y contraseñas de el sistema operativo. ¿Listo? En este caso pues podríamos acceder a un servidor FTP así. Yo tengo este servicio FTP, me conecto a este servidor que es el que les he mostrado en varias ocasiones, tanto para el firewall como para el SSH, para el servidor web, ¿listo? Para las IPs públicas, les he mostrado siempre este servidor. En este caso miren que yo estoy diciéndole 3.14 que es la IP, ¿cierto? El puerto es el puerto 22, pero no tengo un usuario y una contraseña. ¿Por qué razón? Porque en esta conexión de aquí yo me estoy conectando a través de SFTP en el cual se implementa un certificado. Y el certificado no es otra cosa que un archivito. Miren, por ejemplo, para este servicio de aquí, este es el archivo del certificado. ¿Listo? Entonces, si yo quiero conectarme a esta IP, a ese servidor FTP, yo puedo utilizar un certificado. Miren, por ejemplo, aquí, si yo quiero crear una conexión a través de certificado, voy aquí a avanzado y él me va a decir en el SFTP cuál es el archivo. Ah, no, aquí en la autenticación, cuál es el archivo de autenticación que voy a utilizar. Que ese archivito ya contiene los cifrados y los certificados para hacer el login, el usuario y la contraseña, digamos, así ya están en ese archivo. Miren, si yo voy aquí a esta conexión que ya tenía creada y le digo editar, por acá en avanzado, me va a aparecer autenticación y aquí miren está el archivo varón.ppk. Y ese ppk pues es el archivito que tengo en el certificado, miren este de aquí. Si lo editamos,
por acá vamos a observar, miren, aquí observamos que hay un conjunto de elementos encriptados. Eso es lo que contiene nuestro certificado. ¿Listo? Entonces así estaría configurado nuestro certificado y ahí nos vamos a conectar. Y ojo, en este caso yo me voy a conectar, este certificado me permite tener permisos de superusuario. Entonces yo selecciono esta, me conecto, miren que ahí me dice con qué usuario me voy a conectar, yo me voy a conectar con el usuario Ubuntu. Y como ya el certificado me identifica que ese es el usuario que tengo permisos, él ya me agrega o me permite ingresar a mi servidor FTP. Y miren que aquí tengo la arquitectura o el mismo sistema de archivos de mi servidor. Miren que él me loguea en Home Ubuntu. Y si voy aquí a raíz, miren por acá, hay una carpetica. Miren que voy aquí a raíz y miren que están las carpetas de mi sistema operativo. Miren que está el bin, el etc, está var, tmp, sys, root, etc. Por ejemplo, aquí en var yo tengo la carpeta www, que es la de Apache, y aquí tengo las aplicaciones que puedo publicar en Apache, o que ya tengo publicadas en Apache. Miren. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero cargar una aplicación, puedo hacerla a través de FTP, que será lo que yo les decía en la clase anterior, que ya en la parte práctica vamos a cargarlos, ¿listo? Entonces, puedo cargar a través del FTP una aplicación completa aquí a mi servidor www, siempre y cuando el usuario tenga permisos. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O si quiero modificar los servicios, entonces aquí estaba en etc. Aquí había una carpeta system, ¿cierto? Acuérdense cuando miramos lo de los servicios del systemctl, miren, aquí está en la carpeta. Aquí está el system y por aquí están los puntos service, miren, por ejemplo, aquí ya el enlace simbólico ya me lo muestra con el icono de un acceso directo. Miremos por aquí uno que no tenga enlace simbólico, este de aquí. Y podríamos editarlo también. Por ejemplo, en este cliente FTP podríamos editarlo. Entonces miren que ahí abrimos el archivito. Si tenemos permiso lo podemos modificar. Si no, no lo podríamos modificar. Lo podríamos visualizar, escribirlo y ya cuando nos diga guardar no nos va a permitir. Por ejemplo, a ver, miremos si este usuario tiene permisos para guardar. Comentario, hola. Guardemos. Sí, este usuario sí tiene permisos. Ahí quedaría guardado. Ah, no, mire, no tengo permisos. Ahí ya me salió el error. Y si miramos los permisos aquí, miren aquí me dice, los permisos solamente están para root y los demás tienen estos de aquí. Entonces por eso me dice permiso denegado. Porque ese usuario no tiene permisos para modificar ese archivo en el FTP o en el sistema de archivos del sistema operativo. ¿Listo? Esta instalación la vamos a hacer en el día jueves. ¿Hay preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno. El trabajo del servidor FTP es ese. ¿Listo? En esencia es ese, permitirnos a nosotros controlar las cargas y las descargas de un espacio disponible en un servidor para compartir archivos. Por ejemplo, cuando nosotros accedemos a Google Drive, estamos cargando y descargando archivos para los cuales ellos nos dan unos permisos, una cantidad de permisos. A ver, miremos en el Drive. Por acá. Y nos está conectando por el protocolo de HTTP. Sí, HTTPS. Bueno, aquí nosotros estamos accediendo de esta manera. También podríamos acceder a un FTP. Miren, por ejemplo, el WinSCP que yo tengo aquí. Yo puedo acceder a un FTP desde un navegador web. Yo voy a copiar esta, por ejemplo, y le especifico. Aquí en lugar de dejarle el HTTP o HTTPS por defecto, yo le voy a decir que voy a utilizar el protocolo FTP, los puntos / y le digo la IP. Y ojo, cuando le digo la IP y le digo Enter, él muy probablemente me va a pedir un usuario y contraseña.
Aunque en este caso, como lo tengo con certificados, puede que no me los solicite porque no encuentra el certificado. Ni siquiera encuentra el certificado, entonces no lo solicita. Pero listo, cuando hagamos la instalación de nuestro propio servicio FTP, el día jueves lo vamos a, a correr por aquí. ¿Listo? Por aquí vamos a consultarlo y también vamos a poder utilizar este WinSCP como un cliente. Y vamos a mirar si las configuraciones de enjaulamiento las hicimos correctamente, etc. ¿Listo? Bueno, no hay dudas al parecer. Entonces vamos a pasar. Hijo de pucha, nos quedan 14 minuticos. Bueno, sí, sí creo que alcanza. Listo, vamos a mirar cómo trabaja entonces ya miramos el FTP, miremos cómo trabaja el servidor de DNS. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Ya hemos visto algunas de las diferencias de escribir una dirección IP o una dirección o un nombre de dominio. El servidor DNS es el encargado de hacer esa traducción, que igual pues ya tenemos terreno ganado cuando hemos hablado de otros servicios. Entonces el DNS, ¿qué es lo que hace? Resulta que nosotros tenemos, voy a copiar esto de aquí, copiamos este, bueno, este de aquí. Copiamos este de aquí y también buscamos un servidor. Bueno, coloquemos este servidor de aquí. Listo. Resulta que nosotros conocemos, ¿cierto? Para nosotros es muy fácil decir el nombre de una página, decir facebook.com, universidadsesmac.com o unisesmac.com, digamos, no sé, google.com, etc. Para nosotros es fácil decirlo. Y como ustedes saben, Google, por ejemplo, no tiene una sola máquina. Google tiene una gran cantidad de máquinas y cada máquina tiene una dirección IP pública configurada. Entonces nosotros no podemos aprendernos una dirección IP o todas las direcciones IP del mundo, porque no es nuestra forma de comunicarnos. Nosotros lo que hacemos es aprendernos los nombres propios. Por ejemplo, Facebook, ya sabemos que Facebook es así y probablemente el nombre de Facebook es facebook.com. El, de la Universidad CESMAC también, pues sabemos que la página se llama unisesmac.edu.co, etc. Entonces, de lo que se encarga el DNS es de conocer esos dos elementos. No solamente el nombre, con el cual se conoce a nivel mundial ese servidor, sino también su dirección IP. ¿Por qué? Porque las comunicaciones se hacen a través de las direcciones IP. La dirección IP es lo único que me dice a mí en dónde está un equipo. Pero los usuarios normales no saben qué es una IP, no se van a aprender qué es una IP, etc. Por eso existen los nombres de dominio. Por eso el DNS traduce servidor de nombres de dominio, Domain Name Server. El nombre de dominio es un nombrecito tal cual, es un nombre con el cual nosotros conocemos a una máquina, por ejemplo www.unisesma.edu.co. Ese es el nombre de dominio de esa máquina, pero esa máquina en su configuración, en su IP pública, puede tener una IP, va a tener una IP pública, supongamos que sea la 456.2.11. Entonces, ¿qué pasa? Este servidor DNS va a necesitar comunicar a este equipo con este de aquí. Pero ¿qué pasa? Él acá no va a escribir la IP probablemente. Él aquí va a escribir este nombre, esta dirección. Entonces él aquí consulta este nombre. Cuando se hace la petición, el equipo sabe
cuál es el nombre de dominio que está consultando, pero no sabe el IP. Entonces, ¿qué hace? Lanza la solicitud, llega aquí al DNS y le dice al DNS, quiero que me busque el www.unicesmac.edu.com. Entonces él le dice, listo, yo sé que este de aquí corresponde a esta IP de acá. Entonces él se encarga de traducir esa dirección a la IP 4.56.2.11. Entonces le dice, listo. Toda petición que salga por aquí, él ya tiene unas tablas internas que dice, todo lo que salga por aquí me va a resolver a este de acá. Entonces ya, él hace la solicitud aquí, no hay problema, llega hasta acá, no se pierde y él devuelve esta respuesta a quien solicitó. ¿Listo? Resulta que ahora ya no va a ser al servidor de la Universidad SESMA, sino que va a ser al servidor de Facebook. Y supongamos que el servidor de Facebook tenga la IP 8.33.2.25, supongamos. Entonces, ¿qué pasa? Este cliente ya no pidió Unisesma. Este cliente ahora pidió facebook.com. Facebook.com. Hace la solicitud y él ya dice, no, este de Facebook corresponde a la 8.33.2. No lo va a mandar acá a Unisesma. Él dice, no, esta petición corresponde a este servidor de aquí. Y lo identifica y lo envía a esa dirección de allá. ¿Listo? De eso se encarga esencialmente el DNS, además de controlar otros elementos, como lo son los subdominios. Miren ustedes, por ejemplo, acá, y eso fue lo que cambiamos nosotros cuando estábamos mirando los microcurrículos de la selectiva. Miren que aquí dice unisesmac.edu.co. Si yo coloco esto en el navegador, unisesmac.edu.co, él me va a mostrar la página del SESMA, la página de la universidad. Pero miren que hay un prefijo antes, un uvirtual.unisesmac.edu.co, y si yo escribo solamente esa dirección, uvirtual.unisesmac.edu.co, ahí me muestra la uvirtual. Entonces, ¿qué pasa? El nombre de dominio es este de aquí, unisesmac.edu.co. Pero este de acá, este pedacito de aquí es un subdominio. ¿Listo? Es un subdominio de quién? Del dominio unisesmac.edu.co. Entonces él sabe que cuando yo consulte al subdominio uvirtual, ese pertenece a unisesmac.edu.co. Entonces, ¿hay una pregunta? ¿No? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo aquí tengo la página de la universidad. En este servidor tengo la página de la universidad. Pero resulta que por aquí yo tengo el subdominio de la virtual. Supongamos que es el IP 9.33.6.7. Esta es la U virtual. Entonces el DNS de internet no me va a resolver el dominio, el subdominio. Él no va a decir, U virtual es este de aquí. No. Él va a tomar el dominio, es decir, unisesmac.edu.co. Toma ese dominio y le dice aquí, usted es unisesmac.edu.co, pero me están pidiendo un subdominio suyo. Yo le envío la solicitud y usted conoce sus subdominios. Entonces por aquí vamos a tener un DNS propio de este servidor que recibe las peticiones. Aquí. Listo. Este sería el servidor DNS de esa máquina. Y este DNS de esta máquina va a tener configurados los subdominios. Ese subdominio que llega, que me solicitan, no es Unisesmac. Si es Unisesmac solito, entonces lo resolvería con este. Pero como no es Unisesmac, sino es un uvirtual, entonces le dice, esto es un subdominio que debe responderse con este servidor de aquí. Entonces él solito ya se encarga de entablar y de tener la comunicación adecuada. ¿Listo? Entonces recuerden, tenemos los nombres de dominio y los subdominios. ¿Y ahora qué pasa? Yo creo que muchos de ustedes han preguntado ¿por qué este de aquí es .edu.co? ¿Por qué hay, por ejemplo, el del ministerio? El ministerio es .gov.co. ¿Por qué el del ejército nacional
es .mil.co. Miren, .mil.co. ¿Por qué existe .com? ¿Por qué existe .tv? Todos esos elementos hacen parte de una jerarquía y de una organización de los nombres de dominio a nivel mundial. Resulta que, por ejemplo, nosotros en todas las páginas de Colombia vamos a observar, o en la mayoría, pues vamos a observar el sufijo .co, porque ese quiere dar, o nos dice que ese es un dominio de Colombia, .co, Colombia. Por eso está gobernación, este de aquí del gobierno, del ministerio es .co, y este del ejército también es .co. Miren que antes del .co hay un prefijo también. Aquí pues lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque aquí tenemos .edu, acá tenemos .gov y acá tenemos .mil. Porque también indica la finalidad de esos dominios. Este dominio sería para militares, para elementos militares. Este de aquí para elementos gubernamentales y este de aquí para elementos educativos. Por eso es que todas las instituciones educativas tienen .edu.co. Además que los .edu.co el gobierno los otorga de forma gratuita en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque son instituciones educativas. Lo mismo los dominios .gov. En muchos casos, no siempre van a ser gratuitos, pero en muchos de los casos cuando la institución puede demostrar su pertenencia a ese régimen, entonces lo puede solicitar y puede o ser gratuito o ser muy económico. Y esto es una jerarquía que ya la vamos a estudiar cuando hagamos la instalación, muchachos. Entonces, discúlpenme que me haya pasado estos 3 minuticos. De igual forma, pues utilizamos un poco del tiempo de la clase en el establecimiento de las evaluaciones inicial. Entonces, pues ya tenemos un contexto de cómo va a ser nuestras instalaciones, de cómo funcionan esos servicios que vamos a instalar. Ya en la próxima clase haremos la instalación de los mismos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, de este jueves en 8 días vamos a tener clase. Del jueves en 8 haríamos el ejemplo completo, con todos los servidores, configurando el firewall, probándolos Sí, con unos clientes. ahorita me hizo acuerdo un compañero de que nosotros tenemos parcial. Ah, listo, no, si tienen examen no hay problema, podemos reprogramarla. Sí, profe, nosotros tenemos parcial de este jueves en 8. Ah, listo. Si les parece, podríamos hacerla, no sé, en la tarde. Ah, listo, profe, sí. Pues no sé, los demás compañeros sí Sí, si podrían quieren, en si la tarde. quieren cuadren entre ustedes unos dos fechas probables, unos dos franjas probables, porque de pronto se me cruza a mí con alguna actividad. Entonces seleccionamos entre la una y la otra. Ustedes me dicen y yo les digo cualquiera de las dos o esta me cuadra mejor. ¿Listo? Ah, bueno, listo, listo, profe. Listo, muchachos. El martes no hay lío, ¿cierto? Con la sesión del próximo martes. No, el martes sí, pues de mi parte no tendría nada. Listo, entonces resérvenme esa franquita. Bueno, muchachos, entonces por hoy eso es todo. Vayan a su siguiente clase, que sé que tienen otra clase. Entonces nos vemos el día jueves para hacer la instalación de estos dos servicios. Listo, Bueno, profe, profe, muchísimas gracias. luego. Chao, que estén bien. Gracias, profe. De pronto si alguien mira que no le marqué la asistencia antes de marcharse, me dice. Creo que están todos. 10, llevamos 10. Chao, Brian, que estés Profe, ya bien. sí está Martínez Darwin. Sí, creo que sí marca tú. Martínez Darwin, sí, sí estás. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, que estés bien.